Logística Mansiones. Bienvenidos a esta nueva emisión de Karting Academia de Campeones, el lugar donde comienza la campaña de los pilotos. Y en este programa tenemos novedades que tienen que ver con la actividad internacional, porque se disputaron competencias en Francia Corta con una delegación de 8 pilotos encabezados por Bruno Biglietti, Eduardo Biglietti, Bautista Costa, Leandro Iglesias, entre otros. Y además lo que ocurrió en Chile con el Supercar sudamericano, con buena presencia también de una delegación de volantes argentinos. Pero ya nos ponemos en marcha con la actividad de diferentes categorías que han transitado las pistas de nuestro país y del mundo. Y de esta manera arrancamos la información internacional con lo ocurrido en Santiago de Chile. A 40 kilómetros de esta ciudad capital se disputó en Santa Matilde, Tilitil, la competencia por el sudamericano FIA de karting 2025 en el cartódromo del Club de Aeromodelos de Chile. En la división micro se impuso el brasileño Lorenzo Kuhn, donde Felipe Morgenstern terminó en la séptima posición. En tanto que en mini ganó Isco Alonso, escoltado por Vicente Aguilar, que realizó un sprint final interesante pasando de cuarto a segundo. Tercero arribó el misionero Francisco Morgenstern. Por su parte en Oca fue Martín Sá, el escolta de Agustín Sepúlveda, piloto chileno. Mientras tanto que los ganadores restantes fueron en la división X30 Senior, Clemente Huerta, en X30 Master, Miguel Ángel Hidro, y en Oca Junior, Diego Pérez. Campeones, la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Cada mes, hombres y máquinas, desde temprana edad y hasta pilotos consagrados, se reúnen para disfrutar el campeonato del karting zonal de asfalto. Y con motivo de ello tomamos contacto con Marcelo Echaire, quien está a cargo de la difusión de la categoría y que nos facilita en estas emisiones de Karting Academia de Campeones las imágenes cada vez que estamos dando algún informe. Marcelo, el gusto de recibirte aquí en Karting Academia de Campeones. Muchas gracias por estos minutos y queríamos saber cómo es el balance hasta el momento del calendario 2025. Hola Miguel, buenas tardes para vos y no, el gusto es nuestro que podamos llegar con nuestra categoría regional a campeones del camino. Balance, bueno, totalmente positivo para poner en autos a la gente que sigue el programa, una categoría que apenas tiene 1 año y medio de vida, que va por su segundo campeonato completo y bueno, que estamos en el meridiano del segundo campeonato y como breve síntesis para decirte que me parece una locura, pero es una categoría que surgió de un grupo de gente que iba a girar los sábados al cartódromo Betty Corsaniani aquí de Santa Fe Capital, un cartódromo que estaba prácticamente en desuso del Automóvil Club Santa Fe, y se congregaban 20, 30 karting de distintas categorías, la gente no tenía ni idea de cómo crear una categoría, hasta que un día uno dijo, sí, ¿por qué no nos vamos a la federación y planteamos el interrogante de hacer una categoría? Así, mediante reuniones de padres de pilotos fundamentalmente, que son los que integran la comisión, se inició esto en octubre del 2023 con un campeonato presentación de 3 fechas. No, imposible olvidarnos, ¿no? La primera carrera fueron 27 karting en 6 categorías. Era un panorama, digamos, es lo que los chicos iban a girar. No había boxes instalados, no había marketing, merchandising, nada. La categoría creció mucho el año pasado, sobre todo a partir de la segunda mitad del año cuando hicimos una visita a Sunchales. Y bueno, terminó consolidarse este año. Para que tenga una idea, la audiencia se dé una idea, se terminó con más de 200 pilotos rankeados el año pasado, distintas provincias, cordobeses, santafesinos, entrerrianos, y bueno, ahora tenemos un promedio de 100 karting, 110 por carrera en todas las divisionales, mucha gente de Entre Ríos que nos sigue. En la introducción decías, chicos, más chicos, tenemos un nene, por ejemplo, 4 años,
de voto en la provincia de Córdoba, Álvaro Reburdo, y tenemos hasta el más veterano, Emilio Fatala, de Paraná, que corre en estándar senior, que tiene 64. Es el abanico que te permite el karting. Así que bueno, volviendo a tu pregunta y luego esta introducción que creo que era necesaria, el balance es totalmente positivo, Miguel, de esta primera mitad de año del KZA. Claro, y seguramente mucho tuvo que ver también el tema costos, algo muy importante hoy en virtud de las vicisitudes que vive el país en los últimos tiempos con los cambios permanentes de moneda, ¿no? De valores. ¿Cómo se afrontó este punto para tener esta cantidad de participantes? Buena pregunta, porque totalmente es una categoría de motores 4 tiempos. Divididos en, por ejemplo, este año se sumó la categoría preescuela, están los escuelas, esos son 110, y después son todos 150, en su mayoría chinos, de origen chino, sacando la categoría multimarca, prevalecen los motores Honda, y tenés, por ejemplo, estándar senior, estándar master, que es un reglamento que en la provincia de Santa Fe no se usaba mucho, sí en la provincia de Entre Ríos, y entonces muchos pilotos entrerrianos, cuando se vinieron a la categoría, propusieron la estándar, y hoy es la categoría más numerosa. Tenemos estándar senior con 20 autos, estándar master con un promedio de 30 autos por categoría, después varilleros livianos, varilleros pesados, en función siempre varía muy poco en función del peso del piloto, pero creo que la clave es esa, estar acotado con el tema de la motorización. No tenemos banco de rodillo como en otra categoría, hay un muy buen técnico que trabaja, desarma los motores completos por cada carrera, excluye gente de hecho por anomalías técnicas, y eso ha cimentado la confianza de que la gente quiera venir, porque muchas veces cuando se tiene el banco de rodillo también está la vivada, ¿no? De la gente y, bueno, es otro método de trabajo, pero al ser una categoría con un sistema de comisariato técnico y demás, y costos contenidos, fíjate vos que el año pasado se salió una sola vez de Santa Fe, se hicieron 8 fechas en Santa Fe y una en Sunchales. Este año, la anterior a la que difundiste ahora fue Rafaela, se recuperó el cartódromo del Atlético Rafaela por primera vez en muchos años. Se va a Sunchales, pero la base de la categoría es Santa Fe, entonces tenemos muchos pilotos de Paraná, ex pilotos de nivel nacional, Fabio Grirovero, Hernán Sattler, pilotos cordobeses, Iván Navales, notable kartista de Las Varillas, provincia de Córdoba, corrió y ganó contra Matías Rossi en karting. Él trae un equipo, por ejemplo, con 10 pilotos, y eso cimentado en la confiabilidad que generó la categoría y en el costo contenido, me parece, ¿no? E indudablemente que todo lo que genera también este movimiento repercute también en diferentes etapas de familias, ¿no? Porque hace muy poco tiempo debutaron los hijos de Werner, hace muy poco tiempo debutó el nieto de Jorge Ternengo. Sin lugar a dudas que llama la calidad de competencia y también decíamos de la organización que tiene el KZA. Totalmente, teniendo la posibilidad de los padres de que los chicos compitan en otro lado. El nieto sería el bisnieto de Jorge Juan Ternengo. Obviamente tiene la facilidad de que su padre y su tío y su abuelo y demás tienen la fábrica de karting detrás. Vino a correr a nosotros hace un par de carreras, le gustó y se quedó. Mariano empezó con Salvador Werner en categoría escuela, y la carrera pasada se sumó en preescuela a Rafael Werner, un personaje, 5 años. Pero bueno, obviamente con cosas por mejorar, por crecer, fundamentalmente porque la dirigencia no es del palo. Son padres de chicos que iban a girar. El presidente de la categoría se dedica a otra cosa, tiene una empresa constructora. Otro del grupo de trabajo, Pablo Molina, que está en categoría livianos, hace informática, o sea, parte digital de computadoras. El más aproximado de la comisión directiva se llama Dante Zúcolo, corría en la época gloriosa de los FIA 600 de Santa Fe, en el Callejero de Santa Fe y demás. Se sumó porque los dos hijos corren, pero con sus aciertos y sus errores, gente que no viene del palo del automovilismo, que se va haciendo sobre la marcha, como nos vamos haciendo todo en esto de tener una categoría desde cero, con el acompañamiento de la Federación Santafesina. Esto habrá que decirlo, porque siempre costó que las categorías de asfalto prendieran en Santa Fe. Hay campeonatos de tierra muy fuertes. De hecho, el otro día, cuando corrimos en Santa Fe, estaba el certamen santafesino de karting, que congrega más de 200 karting corriendo en tierra, en Frana, 30 kilómetros de Santa Fe, 40. Y sin embargo, la gente, una vez que prueba el asfalto, reincide en el buen sentido, por muchos motivos. Obviamente vas a correr, tenés muchas salidas a pista, muchas sesiones en pista. Yo otro día sacaba el tiempo en pista y era notable: 3 entrenamientos, 2 clasificaciones, serie y final. No suspendimos una carrera por lluvia. El otro día en Rafaela empezó a llover, se salió a girar igual, obviamente.
En Santa Fe también hemos tenido carreras que se han largado con piso seco y se ha largado a llover. Cuesta, porque la raigambre del karting en el interior es de tierra, y por ahí cuando ha habido karting de asfalto ha sido directo, que tiene un costo más elevado, pero una vez que prendió la categoría estamos sorprendidos, digamos, y nos sorprende gratamente lo que va creciendo y consolidándose fecha tras fecha, ¿no? ¿Me permitís un instante, Marcelo? Hacemos una pausa aquí en Karting Academia de Campeones y seguimos hablando de lo que es el KZA, el karting zonal de asfalto de Santa Fe. ¿Cómo no? A propósito de la actividad nacional, estas son algunas de las carreras que se han disputado este fin de semana en diferentes lugares del país. Día nublado y con lluvia fue lo que vivió la sexta fecha del Campeonato Cordobés de Asfalto de Karting en Río Cuarto, donde el próximo 15, 16 y 17 de agosto se disputará el Campeonato Argentino, cerrando su temporada 2025. En la categoría promocional se impuso Mauro Ramírez, superando a Lorenzo Martín y a Tomás Suárez. En la división junior ganó Juan Asensio, escoltado por Juan Soto y Enzo Minigucci. Felipe de Biaso fue el ganador en 110 monomarca, superando a Francisco Berardo y a Agustín Badino. Por su parte, Martín Valle ganó en 150 graduados, aventajando a Franco Parsi e Ignacio Ciro. En cadetes, el triunfo le correspondió a Bautista Conti, seguido por Agustín Odetti y Joaquín Arroyuelo. La división 150 menores tuvo como ganador a José Delich, quien encabezó la fila sobre Tomás Carvalho y Pedro Gastaldi. Germán Chiachiera fue el ganador de 150 senior, seguido por Mario Paravicini y Jorge Gerbaudo. En 125 internacional fue ganador Ignacio Ciro sobre José Vicario y Augusto Tretel. En la división monomarca infantil, Nicolás Baudino festejó al cruzar la meta por delante de Benjamín Doceto y Camilo Cossack, el piloto de La Pampa. En 125 senior, Waldemar Flaumer fue el vencedor, superando a Salvador Echarri y a Joaquín Villarroel, en tanto que en cadetes la victoria le correspondió a Bautista Conti y Agustín Odetti fue su escolta junto a Joaquín Arroyuelo. La próxima competencia del Campeonato Cordobés se disputará el 23 y 24 de agosto en General Cabrera. Logística Mansione.
seguimos aquí en Karting Academia de Campeones después del repaso de competencias y de otras novedades que tuvo el karting a nivel nacional e internacional. Y en el tramo final le preguntamos a Marcelo Chaire cómo está la situación de fiscalización en Santa Fe, sabido es que en los últimos días hubo algunos inconvenientes en cuanto a competencias. Sí, Miguel, totalmente. Bueno, la carrera anterior del KZA se desarrolló bajo la fiscalización de la FAP-CDMS, que es la Federación de Automovilismo y Clubes del Deporte Motor Santafesino. Ya hace un año y medio, la FAP-CDMS había optado por tener la fiscalización o como ente superior a la ACTC, anteriormente pertenecía a la sede del ACA, y bueno, seguramente estos días serán claves para ver cómo continúa todo eso. Había cuenta que el automovilismo nacional prácticamente no ha parado, es una actividad que congrega mucha gente, ya sea a nivel económico como deportivo. Así que bueno, son días importantes, yo creo, y donde va a haber definiciones en torno al rumbo que toma la FAP-CDMS, que como federación sigue teniendo seguramente su reglamentación dentro de la provincia de Santa Fe, pero bueno, para definir el resto de la fiscalización por Claro. encima de ella, como lo ha tenido siempre, ya sea de la sede del Automóvil Argentino, con el último tiempo de la CAF de la ACTC. Así que bueno, eso por lo momento hoy no te sabría decir cómo continúa. Será tiempo de definiciones y seguramente en próximos días tendremos más novedades de parte de la federación que preside Pablo Fariña, ¿no? Hablábamos de pilotos, Marcelo Chaire. ¿Y qué hay de las pilotos? ¿Cuántas chicas están interesadas en competir y están haciéndolo en KZA? Muchas. Mirá, por ejemplo, en categoría escuela tenemos una chica de Paraná, se llama Avi Calúa, tiene 11 años. Ella corre un campeonato de tierra en Entre Ríos y corre con nosotros. El otro día lideró todos los entrenamientos y terminó quinta en clasificación, si no recuerdo mal, y hizo podio. Terminó tercera en categoría escuela, categoría que tiene 15 karting. Hasta el año pasado compitió dentro del equipo de Marcelo Montiel. Marcelo Montiel es el sobrino del gran Adolfo Montiel, uno de los más grandes preparadores de karting del interior del país, que es de aquí de Santa Fe, el equipo CKM. Compitió Sofía Percana, no hace falta que se la presente, la piloto de Chajarí, y peleó campeonato en 2 categorías del KZA. En categoría livianos, por ejemplo, corre con nosotros Valentina Volpogni, está peleando el campeonato de categoría livianos, no salió el campeonato publicado, pero creo que en este momento Valentina debe estar líder del campeonato. Tiene 2 victorias en la categoría, una el año pasado, otra este año. Y bueno, se han sumado, se pelea palmo a palmo. Valentina gana y pierde con chicos como Juan Cruz Necier, como Vidal, bueno, como tantos otros, ¿no? En categoría liviano, y realmente es lo que se busca, ¿no? El Sí. deporte del automovilismo debe ser uno de los más democráticos en ese sentido, porque manda el reloj, no sabe de género ni nada, y está perfecto. Y tenemos muchas chicas compitiendo en el KZA, por suerte, y se están sumando sobre todo en las categorías inferiores, escuela, junior y demás, que es lo que uno busca, ¿no? Nosotros tenemos permanente contacto aquí en las categorías de Buenos Aires, en el caso de Rotas, con Leandro Guimar, Claro. un piloto santafesino que tiene su base también de trabajo allí en el campeonato. Leandro tiene su escuela de conducción, no nos olvidemos el pasado que tiene de haber competido en Europa y demás. Sí. Tiene un método desarrollado junto a Orlando Ríos de preparación mental y física y cognitiva de los pilotos. De hecho, Valentina Volpogni es pilota de Leandro, muchos pilotos, este chico que está ahora corriendo a nivel exterior, Pacheta, entrenar el cartódromo aquí de Santa Fe con Leandro, no te quiero mentir, lo de decir Leandro, de tener más de 20 pilotos, a los cuales le hace técnica de manejo, frenado, entrenamiento mental, y bueno, cuando puede corre Leandro con carrera de pilotos invitados, porque el KZA cuando va fuera de Santa Fe hace carrera con pilotos invitados y obviamente le invitan a Leandro, pero tiene desarrollado un método de trabajo increíble. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa, Miguel? Cuando lo ves trabajar con los chicos, 7, 8 años, que los separa de los papás y lo hace trabajar, la obediencia que tienen los chicos a Seguimar, te das cuenta que evidentemente el trabajo que hace sirve, y cada vez que agarra un piloto lo va puliendo, y bueno, tiene unas cualidades muy buenas para enseñar a los chicos, sobre todo cuando los agarra de chiquitos precisamente. ¿Cómo es el calendario restante del KZ, Marcelo Chaire, en función de lo que ya se generó la primera parte? Y se seguirán visitando circuitos afuera de Santa Fe, volver a Rafaela en caso, visitar algunas pistas en Entre Ríos. Es una carrera por mes, ya llevamos más de la mitad del calendario, fueron 5 fechas, son 9. Próxima fecha el 17 en el Betty Colsaniani aquí de Santa Fe,
Después vamos a Sunchales, al Cartódromo Sudamericano de Sunchales, una pista increíble a nivel internacional. Y después eso sería la sexta fecha. Séptima, octava y novena se cierra en Santa Fe. Este año en principio hubo alguna charla, pero todavía no se ha concretado para ir a visitar el Cartódromo del Club Volante Entrerrianos, así que seguramente será como se ha publicado el calendario, 7 fechas en Santa Fe, la que pasó en Rafaela y la de Sunchales, que será la séptima. Ahora el 17 volvemos a Santa Fe en sentido de giro tradicional sin el uso de la chicana, y la séptima será en la capital del cooperativismo en Sunchales. Marcelo Ramón Echaire, periodista de dilatada trayectoria que ha tenido su velocísimo paso con hombres y máquinas para llegar hoy al karting zonal de asfalto. Gracias por este informe y nos mantenemos en contacto. Gracias, Miguel, a vos y a Campeones del Camino por difundir el karting zonal de asfalto santafesino y a disposición para lo que precise. Gracias, Marcelo Echaire. Así ha pasado este repaso del karting zonal de asfalto de Santa Fe y seguimos con más detalles y novedades que ha tenido el karting en nuestro país y en el mundo. Una semana después de darse el anuncio de que se cancelaba el máster de pilotos, como lo dijo Juan Pavlov en Karting Academia de Campeones, se conocieron imágenes del lago congelado en Tolwyn, en la provincia de Tierra del Fuego. Esto no detuvo a varios entusiastas en realizar pruebas en el lago congelado y desarrollar sus actividades como revancha de la competencia que este año no se pudo realizar y que seguramente en 2026 se cristalizará en Tolwyn. Antes de retornar a Europa, Simón Bulgarella realizó una serie de ensayos en el Cartódromo Internacional de Zárate. Allí el piloto de Zaffaroni Racing estuvo trabajando para prepararse con miras a la próxima fecha que cierra el campeonato de FIA Academy en Roby, Dinamarca. El argentino estará compitiendo a partir de este jueves 31 de julio en el circuito danés junto al equipo World Racing, en donde buscará cerrar la temporada de esta divisional antes de retornar hacia la Argentina y competir en el cierre del campeonato argentino en Río Cuarto. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Seguimos haciendo Karting Academia de Campeones aquí en Campeones TV y bueno, el gusto de tomar contacto con Bruno Biglietti, arribado hace pocos minutos desde Italia, de Franciacorta, donde corrió el pasado fin de semana con una importante delegación y una muy buena actuación de los pilotos argentinos. Bruno, gracias por la atención. Bueno, queríamos saber el balance después de esta experiencia internacional. Hola, buenas a toda la audiencia, a vos, gracias por el llamado. Bueno, nada, la verdad que sí, muy contento por la experiencia. Empezamos el fin de semana medio complicado, de menos a más, con la adaptación al circuito, muy distinto a lo que estamos acostumbrados acá. Con la goma, otro, muy distinto a todas las cosas que estamos acostumbrados. Pero bueno, nosotros empezamos complicado la clasificación también, la prefinal fuimos avanzando y bueno, y después en la final tuvimos la suerte de hacer una buena largada y después fue una carrera bastante lineal que nos permitió poder entrar en el podio. Contanos un poquito la experiencia con el neumático, ¿qué variaba en función de lo que conocemos aquí y lo que usaron ustedes allí en Franciacorta? Bueno, era un neumático con una banda un poco más blanda, pero el rodado un poco más duro, entonces no era tan fácil de manejar a comparación de las primeras tandas que habíamos hecho con la goma, que un poco más blanda y que se usa en otras categorías, pero la categoría mía, que es la caseta N, en la que corrimos, se usaba este neumático que es distinto al que usamos acá. Claro. Bueno, ahora hay que sacarse el chip de Franciacorta, esta experiencia que se repetirá seguramente en un futuro.
Sí, ya estamos trabajando para volver. La verdad que quedamos muy conformes con el resultado y por cómo se desarrollaron las cosas. Estamos trabajando para volver antes de octubre o mismo octubre. También idealmente en Italia. Bueno, gracias por la atención, Bruno. Quería simplemente conocer tu experiencia y, bueno, difundir a los chicos de Karting Academia de Campeones cómo fue esta incursión argentina allí en Francia Corta junto al equipo Lenzo Kart. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a Luftov, que siempre nos da una mano, y a todos los que nos apoyaron para poder lograr esto. Gracias, Bruno Biglietti, recién arribado a nuestro país desde Italia y ya pronto a prepararse para correr el próximo fin de semana en la Copa Rotax Buenos Aires. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Y llegamos al final de Karting Academia de Campeones en esta emisión del último día de julio y comenzamos a recorrer los últimos segundos de esta edición con la tradicional agenda de competencias, recordándoles que en Buenos Aires se va a disputar una nueva fecha del Rotax Buenos Aires en el cartódromo de la capital federal. El santiagueño se reúne en el circuito Francisco Aguirre de Santiago del Estero. El Kart Plus tiene programada su actividad en Zárate y el Procar neuquino se presenta en el circuito de la Isla Jordán de Neuquén. En lo que respecta a la actividad de tierras, el chaqueño tiene previsto presentarse en Las Breñas en el circuito Osvaldo Pirulín Ferrer. El puntano se corre en el Milo Franzoni de San Luis. El pampeano en el circuito Daniel Ancín de Alpachiri y el salado bonaerense en el circuito Sebastián Fersola de Navarro. Y estas son las últimas novedades que tenemos en función del karting nacional e internacional. Nosotros nos reencontramos en una semana aquí en el programa donde comienza la carrera de los pilotos. Muchísimas gracias por su atención y disfruten de una muy feliz semana. Logística Mansiones.